Suma de los ángulos internos de un polígono regular. Para el hexágono regular que se muestra, determina la medida de cada uno de sus ángulos internos, el valor de X. Recordemos que en un polígono regular tiene tanto sus lados con la misma medida, pero también sus ángulos internos. ¿Qué significa eso? Que los 6 ángulos de este polígono, que es un hexágono regular, tienen la misma medida. Entonces yo puedo determinar la medida de cada uno si conozco, por ejemplo, la suma de todos. Y eso lo conozco. Y si no lo conozco, lo puedo calcular. ¿Cómo? Con la fórmula de la suma de los ángulos internos de un polígono. 180 por n menos 2. En este caso es 6. 6 menos 2 es 4. 4 por 180 nos da 720. Lo que significa que los 6 ángulos suman 720. Pero como los ángulos son iguales, eso significa que cada uno aporta lo mismo a esa suma de 720. Entonces yo puedo determinar cuánto aporta cada uno si divido 720 entre 6. Y eso me da 120. Lo que significa que todos los ángulos dentro del polígono regular, que es el hexágono en este caso, miden 120 grados. Todos los internos. Con eso ya tengo la solución del literal A, la medida de cada uno de sus ángulos internos. Esta es 120 grados, el valor de X en el caso del literal B. Este lo podemos hacer también de una manera sencilla. Si usted se fija, X es el ángulo externo al ángulo de 120 interno, lo que significa que X, en este caso, este es el suplemento de 120, es decir, lo que le hace falta a 120 para llegar a 180. Eso lo podemos determinar con una resta sencilla. 180 menos 120, ya que es el suplemento. Recordemos que dos ángulos suplementarios suman 180. Entonces, en este caso, 120, o mejor dicho, 180 menos 120 nos da 60. 60 grados mide X, que confirma lo que tenemos acá. Ahora, otro detalle importante. En un polígono regular, también los ángulos externos miden lo mismo. ¿Qué significa eso? Que en este caso si tienen la medida de 60 y son 6, 6 por 60 nos da 360, que confirma lo que hemos dicho antes, que la suma de los externos siempre es 360. Entonces, en un polígono regular, todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Y la suma siempre va a ser la fórmula para calcular la suma de los ángulos internos. No importa si el polígono es regular o irregular. Además, en el polígono regular también los ángulos externos son iguales entre sí. Los ejercicios que se le proponen. En el caso del número 1, para el heptágono regular, determina la medida de cada uno de sus ángulos internos y externos. Podemos resolver este problema de cualquier forma que se nos ocurra. En primer lugar, podemos calcular el interno con la fórmula 180 menos o 180 por n menos 2 y luego dividir la suma que nos dé, el total que nos dé la fórmula, entre 7, ya que el heptágono regular tiene 7 ángulos iguales. Conociendo ya el ángulo interno, vamos a poder calcular el externo, porque es el suplemento del interno. Y con eso vamos a haber resuelto el problema, que nos pide tanto los ángulos internos. Podemos calcular esto, dijimos, con la fórmula, divide entre 7, y el externo como el suplemento del interno. Para el número 2, tenemos que nos están pidiendo X, la medida de X. Ahora, si nos fijamos en el literal A, se nos está dando los ángulos externos. Yo sé que si sumo estos 4 ángulos, voy a obtener 360. Entonces puedo plantear esa ecuación.
la suma de los 4 igual a 360. Porque yo sé que la suma de los ángulos externos siempre es 360. Y con esto puedo hacer el despeje para conocer X. En el caso del literal B, el proceso es el mismo, solo que en esta ocasión son los ángulos internos los que yo voy a calcular o los que yo voy a utilizar. En este caso, yo sé que la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero, en esta ocasión, por ser un cuadrilátero, también es 360 grados, planteo la ecuación y hago el despeje de X. Si en algún momento a mí me dan información como ángulos internos y ángulos externos, tengo que recordar que un interno y el externo contiguo son suplementarios.